Les voy a presentar a un luchador en Barinas por los derechos humanos, un abogado de 29 años. Él se llama Ronald García. Es egresado además del programa internacional Visitor Leadership Program en los Estados Unidos. Es defensor de los derechos humanos. Es fundador y presidente de la ONG, una fundación de derechos humanos de los Llanos. Y las siglas, ustedes pueden verla ahí en su logo, Fundeuyan y la WZLA, miembro de COES, Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil de Barinas. Repito, se llama Roland García. Roland, gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Napoleón, por la oportunidad de poder difundir y diseminar concretamente lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el estado de Barinas en estos momentos. Bueno, vamos a hablar, para empezar, de lo que todo el mundo desde el punto de vista político está hablando, aunque no todo el mundo, toda Venezuela se interesó por eso, ¿no? Y ni siquiera la mayoría fue a votar, porque es una cosa que ocultan tanto un lado como otro, pero fue creo que un 47% que fue a votar, cosa que es muy valiosa para la oposición, porque la gente que fue a votar lo fue a pesar de las amenazas, a pesar de los militares, a pesar de los grupos armados, ¿no? A pesar de que trataron de comprar a la gente con electrodomésticos y demás. Bien bueno, lo que sucedió en Barinas. Pero queremos saber qué sucede, pero también queremos conocer de ti, de tu vida. ¿Por qué arriesgas tu vida? Porque tengo entendido que has estado preso más de una vez. Por los demás. Bienvenido entonces, Roland García. Gracias, Napoleón, nuevamente por la oportunidad. Efectivamente, creo que estar en Venezuela es un reto, ¿no? Estar en Venezuela es un reto, pero es un reto más allá de las circunstancias que nos permiten a tomar decisiones en quedarnos. Así como hay mucha gente que se va del país y nosotros creemos que son héroes, así también creemos que los que se quedan a hacer país, a construir democracia, pero sobre todo a defender y a promover derechos humanos en contextos no democráticos, también son héroes. Hoy es un momento histórico para el país desde mi punto de vista. No fue una elección cualquiera como muchos la hablan. Desde mi perspectiva, creo que al final hoy Barinas representa la cuna de la libertad. Si en alguna vez la llamaron la cuna de la revolución, hoy podemos hablar desde Barinas, que representa la cuna de la libertad, la cuna que renace la esperanza en 23 estados del país, pero también en un distrito capital. Lo decías hace un momento, una elección en donde no hubo condiciones electorales muy claras, una elección en donde se usó de manera desproporcionada a las fuerzas de seguridad del Estado para hostigar, para obstaculizar, para amedrentar a todos los electores. Pero también estamos hablando que durante este proceso electoral, al menos en 91 centros de votación existían puntos rojos que permitían al oficialismo poder seguir promoviendo el voto, aun cuando las normativas electorales no se permitían. Pero también estamos hablando de la presencia de grupos irregulares, por ejemplo, en Santa Bárbara de Barinas, en el municipio Zamora, para ser un poco más concreto, que obstaculizaban la labor y ese derecho al sufragio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel interno. Pero ¿qué pasó en Barinas? Pasó que la ciudadanía decidió salir a votar, pasó que la ciudadanía se antepuso ante las arbitrariedades, pasó que las organizaciones de la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, las ONGs y las fundaciones decidimos unirnos, decidimos trabajar de manera articulada, de manera en conjunto, con un solo valor: defender y promover valores democráticos, y decidimos fundar la plataforma COES, que es el Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil, que buscaba documentar, denunciar todas las arbitrariedades y delitos electorales durante el proceso ante la ausencia de observación electoral internacional, la cual fue expulsada post 21 de noviembre en Barinas. Esa es la premisa. Hoy Venezuela
para nosotros a nivel general representa en teoría Barinas el epicentro de lo que pudiera suceder si se trabaja de manera articulada, si los factores democráticos se ponen de acuerdo, pero sobre todo si se logra canalizar ese descontento de la ciudadanía que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene servicios públicos, que su poder adquisitivo no funciona porque al final la dictadura ha socavado todas las instituciones, pero más allá de todo eso, existe un pueblo que está decidido a cambiar y que quisiera darte un ejemplo muy concreto de 5 centros electorales que posee Sabaneta de Barinas. En los 5 centros electorales principales, los factores democráticos lograron ganar la elección. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿quién es el protagonista de la elección? ¿Son los gremios, son los sindicatos, son los factores democráticos? Yo diría, es la ciudadanía que decidió, pese a todas las arbitrariedades, salir a votar, pero más allá de salir a votar, salir a defender la expresión popular en la calle, salir a defender la expresión popular desde sus espacios de lucha, desde sus universidades, desde sus gremios, desde las amas de casa, y esto hoy es lo que permite al país tener un nuevo renacer de la esperanza, pero sobre todo un nuevo renacer sobre quienes luchamos y trabajamos por la libertad en un estado totalmente complejo, lleno de arbitrariedades, pero un estado que hoy tiene un foco y es ese foco de la libertad y de la esperanza, Napoleón. Bueno, hay una versión que tengo que tú me dirás si es cierto o no, porque al fin y al cabo no solamente tú estabas en una mesa electoral en Barinas, sino que vives en Barinas. Que lo que sucedió en Barinas pasó un poco como lo que sucedió la primera y única vez elección que ganó Chávez Frías. Que la mayoría no fue a votar, pero la minoría que fue a votar, ¿no? Esa minoría que fue a votar, de esa minoría, la mayoría votó por Chávez. Y por eso fue que Chávez ganó, porque si la mayoría hubiera ido a votar en contra de Chávez, pues evidentemente nunca hubiera llegado al poder. Te pregunto, en el caso de ustedes, es mucho más valioso lo que esa minoría que fue a votar, es mucho más valiosa por lo valiente que fue, por las presiones que hubo, es la segunda vez que lo repito. ¿Cómo hizo y quiénes son los que lograron convencer a la ciudadanía que a pesar de la represión, a pesar de el desencanto de los líderes políticos de oposición, y lo digo por lo que dicen las encuestas, ¿ok? Decidieron, sí, vamos a votar, y vamos a votar en contra de lo que está sucediendo, en contra de este régimen? Mira, yo quisiera responderte de manera muy concreta. La gente salió a votar en contra de un sistema. La gente salió a votar en contra de un sistema que no respeta la Constitución, que no respeta las leyes. La gente salió a votar en contra de un sistema que no genera oportunidades a los jóvenes para que se puedan quedar en Venezuela. Pero más allá de eso, quisiera darte ejemplos palpables de alguien que vive en Pero Barinas, que perdona, está antes que en me deje el Barinas. ejemplo, ¿por qué esta vez salieron a votar? ¿Qué fue lo que cambió? Porque la crisis que está viviendo Barinas, que no es diferente a la del resto de Venezuela, no es nada nuevo, no es con estas elecciones. ¿Me explico? ¿Por qué decidió la gente ir a votar? Que de paso es un acto anticonstitucional, porque ese gobierno es anticonstitucional, no es un gobierno legítimo ni el Consejo Nacional Electoral legítimo. Pero ¿qué fue? ¿Qué cambió? ¿Por qué decidió la gente, a pesar de la represión, a pesar de que intentaron comprarlas con artefactos y demás? ¿Por qué esta vez sí votaron? Bueno, en principio creo que gracias al trabajo que ha liderizado la sociedad civil, te lo decía hace un momento, los ¿Cómo es ese gremios, los trabajo? sindicatos. Para que aprenda el resto de la sociedad civil del país. ¿Cómo fue ese trabajo? Yo creo que al final el trabajo fue articulado, fue unido, mancomunado, fue un trabajo cara a cara, barrio a barrio, municipio a municipio, autobús por autobús. Cuando tú decías que al final es una realidad muy similar la que pasa de una región a otra, debo comentarte que en Barinas
Los ciudadanos están sometidos a racionamientos de luz de hasta 8 horas diarias. Hay comunidades en donde tienen más de 7 años sin saber del agua. Un poco para que puedas tener en la perspectiva de que sí hay grandes diferencias entre unas regiones y otras, y que son al final las personas que están en Barinas las que comprenden esa situación. Pero yo daría en inicio por qué la gente salió a votar, ese porcentaje que está allí, evidentemente porque se trabajó de manera articulada, evidentemente porque los gremios, los sindicatos entendieron que tenemos que accionar y no quedarnos sin hacer nada, porque es en el terreno de juego en donde podemos al final ¿Y qué le ganar decían? espacios Cuando importantes. tocaban la puerta, ¿no?, de la gente, ¿qué les decían? ¿Qué le ofrecían en el sentido de que, qué pueden decirle que los motivó? Los motivó en primera instancia la necesidad de terminar con 23 años de la dinastía Chávez en Barinas. Estamos hablando que primero fue el papá de Hugo Rafael Chávez Frías, pero también después de él fue su hijo Adán, pero también después de él fue su hijo Argenis, y los ciudadanos se cansaron, los ciudadanos están cansados de promesas y que al final este estado haya sido gobernado por la familia Chávez y que hoy el Estado se encuentra en una situación totalmente crítica. Frente a eso, también creo que fue un valor agregado la unión de todos los sectores de la sociedad. Insisto, la unión de los gremios, la unión de los profesores, la unión de las ONGs, la unión de los sindicatos. ¿Quién los Y que unió? ¿Cómo fue esa unión? ¿Cómo eran esas reuniones? esas reuniones, por supuesto, que eran presenciales, pero más allá, ¿qué nos une? El amor por un Estado, el amor por un país y la necesidad de cambiar, la necesidad de que los familiares que están fuera de Venezuela puedan reencontrarse con nosotros. ¿Qué nos une? La solidaridad. ¿Qué nos une? La necesidad de cambio, pero sobre todo el amor por un Estado que creemos que más tarde que tarde va a ser el epicentro para lograr el cambio en Venezuela. Creemos que más allá de todo la ciudadanía se cansó de 23 años del chavismo, 23 años en donde el chavismo y la familia de Chávez tuvo todos los recursos del Estado, tuvo consejos municipales, consejos legislativos, gobernaciones, alcaldías, todo el poder nacional y no resolvieron los Y las problemas de veces los ciudadanos de anteriores, Barinas. en las elecciones anteriores, ganaba el chavismo. No te escucho. En las elecciones anteriores, ganaba el chavismo, eran mayoría. No se defendía el derecho al sufragio, tengo que ser muy concreto. Los factores democráticos llamaban a la participación, pero esa participación solo se quedaba en el acto. Hoy por hoy es la sociedad civil quien ha asumido el rol de la defensa, pero también de la movilización. Hoy es la sociedad civil quien conformó una red de más de 380 observadores electorales en 9 municipios de 12 que conforman el estado Barinas. Hoy nuestro rol es bastante protagónico, pero también es el rol del colegio de enfermeros, del colegio de médicos, de los abogados, de los enfermeros, de los periodistas que día a día luchan por tener un mejor estado. Que hay condiciones bastante limitantes, sí las hay, pero que estamos dispuestos a seguir en Barinas y en Venezuela trabajando para que eso mejore, entendiendo básicamente que se cansó la ciudadanía, que la política y los derechos humanos tienen que llevarse al terreno, tienen que ser cara a cara con el ciudadano, tienen que ser visitando las comunidades, tienen que ser visitando los municipios, porque al final esto es lo que va a permitir y la presión popular generar cambios rotundos. No es normal que efectivamente hoy se gane uno de los estados más importantes del país a nivel ideológico y que hoy Barinas sea el epicentro para lo que sería el retorno a la democracia en Venezuela. Bueno, Sé que hay visiones a muy... nivel ideológico es el estado más importante, ¿no? Porque es todo un símbolo. Es decir, yo creo que el gran golpeado fue eso, y también Diosdado Cabello
como máxima autoridad del PSUV y el fracaso Sí, del PSUV a no, pesar de todo lo que intentaron hacer. no solo, no, te comento, no solo Diosdado Cabello, aquí estaba la señora Iris Valera, aquí había más de 10 ministros. Se puede, según encuestas de otras organizaciones no gubernamentales, se dice que los recursos que incluso usaron para la campaña electoral pueden llegar a compararse con los recursos que se pudieran utilizar en campañas internacionales a la presidencia de otros países. Pero todos esos recursos, todo ese despliegue del Plan República, todo ese despliegue de grupos irregulares, todo ese despliegue de abusos para hacer proselitismo político y para intentar comprar la conciencia de ciudadanos no se logró. Se logró que hay un Estado determinado, hay un Estado decidido a cambiar y hay una sociedad civil totalmente madura, totalmente articulada, que entiende que ante las adversidades necesitamos ponernos de acuerdo y sobre todo articularnos para generar movilización, para generar la defensa del voto y sobre todo para generar esa gran observación electoral que denuncie, que documente, pero sobre todo que se sobreponga a las arbitrariedades. Bueno, Ronald, Sabemos que hay puntos muy opuestos de entre votar y no votar hoy en Venezuela, pero nosotros creemos, y desde mi opinión, en lo más humilde, pero también respetando la opinión de otros ciudadanos, que Barinas es hoy ejemplo de democracia, que hoy Barinas es el epicentro de lo que pudiera suceder, repito, en 23 estados del país, en un distrito capital, que hoy reclaman y exigen condiciones mejores, que hoy exigen un cambio rotundo hacia la democracia. bueno, Ronald, dos cosas. Primero, veo que eres todo un caballero que llamaste a Iris Valera señora. Y segundo, que creo que no se lo merece, pero por su actitud y por lo que ha hecho. Lo otro, hablaste de los políticos. ¿Cuál fue la actuación o cómo fue la actuación? Ya sé que tú no perteneces a ningún partido político y es por eso que te lo pregunto. De los partidos políticos, de lo que queda de los partidos políticos que han perdido, sobre todo de los dos grandes partidos políticos que han hecho historia y han hecho crecer el país durante muchas décadas, no, pero que luego entraron en crisis. ¿Cuál fue el papel de los partidos políticos en todo esto? Sí, yo creo que en principio han entendido que el problema local al final lo entiende es quien está en la vía local y los problemas regionales al igual. Y que han entendido que no se trataba de un líder político que si inhabilitaban a uno o inhabilitaban al otro, al final había que elegir un candidato por consenso o por el mecanismo que ellos decidieran, pero que al final se entendió que el llamado era a reincorporar a todos los sectores de la sociedad civil, no importan cómo pensaran, gremios, sindicatos, ONG, repito, fundaciones. Entonces, al final creo que los factores democráticos jugaron un papel muy importante, pero la sociedad civil jugó un papel Pero los trascendental. militantes políticos, los dirigentes de los diferentes partidos políticos, ¿cuál fue su actuación previa a las elecciones para motivar a la gente? La actitud positiva, casa a casa, barrio por barrio. Ya la política dejó de ser de redes sociales en estas regiones en donde no hay conectividad. De hecho, para nosotros poder estar aquí conectados, tuvimos que al final llegar a un hotel para poder conectarnos porque evidentemente en el estado no hay conectividad, se va de manera progresiva la luz. Entonces esa política ha sido una política cara a cara con los ciudadanos, puerta a puerta, hogar en hogar y por supuesto tocar corazón corazón para decirle que al final el país, pero sobre todo el Estado necesitaba un cambio, pero que ese cambio debía defenderse en las calles, debía defenderse de acuerdo a lo que establece la Constitución sobre el derecho a la manifestación pacífica, el derecho que tienen los ciudadanos de movilizarse, de exigir cambios, pero sobre todo de trabajar de manera articulada y de manera unida con un solo propósito, que al final era poder sacar a la familia Chávez del estado Barinas, en donde por más de 28, de 22 años tuvieron todos los recursos para cambiar, y hoy la verdad es que nuestro estado se encuentra en una situación crítica y esperamos desde nuestro espacio de la sociedad civil contribuir para que las cosas mejoren de manera positiva sin dejar a un lado
la necesidad de cambio que necesita el país y de poder replicar todas estas experiencias a lo largo y ancho de Venezuela, en sus 23 estados, pero también en sus más de 300 municipios que conforman el país. Perdona que me sonría, pero es que parece un carajito muy entusiasmado, ¿no? Frente a que tuviste una gran piñata y que la estás celebrando. Cálmate, espérate. Ok. Ahora, voy a recordarle a la gente que tú eres fundador y presidente de un centro de observación electoral de la sociedad civil de Barinas. Estuviste en esa mesa, estuviste observando. Cuéntame, ¿qué tipo de gente fue a votar en la mesa donde tú estabas? ¿Y cuáles fueron los problemas que se suscitaron en la mesa donde tú estabas? ¿Y qué tipo de representante suscitó algún problema? Bueno, primero quiero decirte que las personas que salieron a votar eran personas de diferentes targets. Estamos hablando de personas de los sectores populares más humildes, pero también estamos hablando de personas de la clase media. Pero fueron los sectores populares quienes hoy abrazan esta profunda victoria y otros sectores del Estado. Nosotros documentamos, nuestra oficina documentó la presencia masiva de, como te lo decía, del Plan República, que lo que al final buscaba era intimidar y obstaculizar al elector. Pero más allá de eso, en 92 centros de votación, el COES, que es el Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil, documentó que al menos 92 centros de votación tuvieron puntos rojos del oficialismo y solo 16 puntos fueron removidos por el Plan República. ¿Donde Pero también, tú estabas hubo algún punto rojo? por supuesto que ¿Y hubo qué un punto hicieron? rojo. Nosotros denunciamos, nosotros visibilizamos esa problemática hasta que al final ese punto rojo fue removido gracias a la presión de la ciudadanía, gracias a la presión de los gremios, de los sindicatos y de las ONGs que exigían que ese punto fuera sacado de ese lugar tal como lo establece la normativa electoral. Pero no nos quedamos solo en la denuncia. Nos quedamos en esa movilización permanente en donde la ciudadanía protestó y exigió que fuera sacado ese punto. También quiero aprovechar este espacio para exigir la liberación de 2 ciudadanos que fueron detenidos arbitrariamente en Cruz Paredes. Estos ciudadanos, a la hora el tribunal ha dictaminado una privativa de libertad de manera ilegítima. Nosotros desde este espacio queremos exigir la libertad de estos ciudadanos que fueron detenidos por exigir derechos humanos, por exigir que se cumpliera la normativa electoral y por exigir condiciones justas, claras como lo establece la normativa electoral. Pero también nuestra oficina documentó, insisto, la presencia de grupos irregulares en Santa Bárbara de Barinas, en Zamora, y fue la misma sociedad civil, fueron los mismos gremios quienes protestaron y exigieron que estos grupos de seguridad se fueran del lugar para que la ciudadanía pudiera salir a votar masivamente y que entendiendo que más allá del proceso del voto es el proceso de la defensa del voto, es el proceso de la documentación y entender hoy que en Barinas hay una nueva realidad social, política, en todos los aspectos. ¿Y por qué dices que hay en Barinas una nueva realidad cuando el gobernador que le dieron el resultado positivo, que por cierto es la máxima autoridad del Partido Acción Democrática en Barinas, por lo tanto, aquello que dijo Chávez, que los adecos nunca más regresarán, bueno, regresaron a Barinas, porque lo primero que dice cuando se lo preguntan es que va a atender la llamada de Maduro porque Maduro es el presidente. Cuando la oposición y el liderazgo de oposición y el gobierno interino asegura que Maduro no es presidente, no es legal, es anticonstitucional esa presidencia, como lo es la Corte Suprema de Justicia, como lo es la asamblea de ellos, etcétera. Y lo primero que hace es reconocer a Maduro como presidente. Mira, en primera instancia, yo creo que no se trata de un triunfo de solo los partidos opositores en Barinas concretamente en los 12 municipios que conforman el estado.
Primero, en efecto, es el triunfo de una sociedad civil, insisto, que se organizó, Napoleón, que luchó, que defendió el derecho al sufragio, no desde el teclado, no desde otro espacio, lo defendió desde que abrieron los centros de Pero esa no es la votación hasta pregunta que que te estoy emitieron los haciendo. resultados. Esa no es la ¿Cómo pregunta que te dices? estoy haciendo. La pregunta que te estoy haciendo es cómo entender que este señor Garrido, lo primero que diga en las primeras declaraciones que da, ¿no?, es que no, si él atiende a Maduro, si tiene que atender en una misma llamada de Maduro y de Guaidó, que claro que atiende a Maduro, que es el presidente, en lugar de decir, por cierto, no, yo solamente tengo un teléfono, no puedo atender a uno, o decir sencillamente, es que a mí no me he llamado ni los Chávez, ni Maduro, ni el Consejo Nacional Electoral, o sea que cambio. Otra pregunta, salir de esa pregunta con muy mala intención, por cierto, la pregunta, pero que periodísticamente había que hacerla, era muy buena. Y lo que hizo fue decir que para él, ¿no?, y para su jefe, Ramos Alup, tengo que entender esa segunda parte, el presidente es Nicolás Maduro. Bueno, esa es una opinión del señor gobernador. Yo la respeto, soy muy respetuoso de la pluralidad. En mi opinión, yo hubiera respondido de otra manera. Hay un presidente interino en el país y al final el mundo reconoce la lucha por la democracia y los derechos humanos. Frente a esa necesidad, insisto, yo respeto lo que él haya expresado, pero mi opinión es otra. Yo creo que en Venezuela hay un gobierno interino, un gobierno totalmente legítimo, pero más allá de eso quiero dejarte algo muy claro. Yo no le atribuyo el éxito o lo que se ganó a un partido político solamente en Venezuela. No se trata si era un ADECO, si era alguien de Primero Justicia, era alguien de la sociedad civil. Para mí el triunfo tiene nombre y apellido y es el pueblo de Barinas. Para mí el triunfo tiene un valor agregado que es la unión y la articulación de todos los gremios, de todos los sindicatos, de los sectores populares y que al final claman y ponen fin a la dinastía de los Chávez en un estado, repito, que fue dominado por más de 22 años por ellos, en donde no resolvieron ningún tipo de problema. Pero creo que más allá de todo eso, es cómo le damos una lectura a este proceso electoral en donde se luchó contra todas las adversidades, contra el exceso del Plan República, contra el exceso de los recursos que mientras que tenías en el Estado vallas gigantes de Arriaza, pero también de Claudio Fermín, no tenías ni siquiera un afiche de un sector de la oposición como tal. La campaña migró de las redes sociales o de los afiches al casa a casa, a ir hasta el último rincón del estado Barinas y decir que los ciudadanos necesitaban activarse, que los ciudadanos necesitaban movilizarse y exigir a las afueras del centro de votación los resultados ya. Insisto, creemos que más allá de todo, hoy Venezuela representa un gran espacio de lucha, pero hoy es Barinas quien apunta esa luz para lograr el proceso del retorno hacia la democracia. Insistimos, creemos que los triunfos no pueden dársele a un partido político, es un triunfo de la ciudadanía, de la persona que vivía en Arismendi hasta la persona que vivía en Zamora, pero también de la persona que vivía en Santa Bárbara, pero mucho más aún de las personas que vivían en Sabaneta y que viven en Sabaneta y decidieron salir adelante y decidieron votar y no solo votar, sino además defender el voto en la calle de manera pacífica como lo establece la Constitución. Hoy, para mí, desde mi perspectiva, Venezuela es otra, más allá de lo que distintos sectores quieran minimizar lo importante de esta derrota que se le propició al oficialismo y sobre todo a un candidato que tenía todos los recursos, que tenía todo el poder del Estado frente a una ciudadanía que tenía grandes convicciones, grandes deseos profundos de cambiar y que hoy Venezuela, insisto, hoy Barinas es el epicentro
para el retorno de la democracia. Esa es mi humilde opinión. Al final creo que hay un gobierno interino y creo también que el gobierno interino al final representa un gran espacio de lucha, un gran espacio de incidencia, pero sobre todo un anhelo para que se retorne a la democracia, entendiendo que hoy Barinas, insisto, Napoleón, es el epicentro de lo que puede llegar a traducirse en Venezuela. Muchos preguntan por ¿Por qué qué estás sucedió en Barinas, repitiendo? ¿Por pero qué ¿por me qué no repites? sucedió en otros Mira, estados? eh, ¿Por qué sucedió en Barinas y no sucedió en otros estados? Ronald, Bueno, Ronald, ¿ok? stop. ¿Por qué me insistes en eso de Barinas, que es el epicentro, que es una nueva Venezuela? Aclárame eso. ¿Por qué es una nueva Venezuela? ¿Por qué hay una nueva Venezuela? Porque otra gente piensa, por ejemplo, aparte del valor de la gente de Barinas, que creo que es el único valor que hay ahí, que el único triunfador es esa gente que Así se es, unió y los fue a ciudadanos, votar, ¿ok? y En que unas defendió el elecciones voto. ilegítimas, por cierto, pero ok, fueron a votar para demostrar que fueron a votar en contra del régimen. Un poco de lo que pasó la única vez que ganó Chávez en el primer gobierno. No fueron a votar por Chávez, sino hartos de lo que estaba En pasando y de la contra del crisis que sistema. estaba pasando en Venezuela. Y lo que pasó fue que salimos de Guatemala, que me perdonen los guatemaltecos, pero es una expresión, no tengo nada en contra de Guatemala y me parece hermosísima Guatemala, pero es que una vez se me molestó uno. Hay una frase que es salir de Guatemala a Guatepeor, pero es porque se llama Guatemala, ¿ok? Pero Guatemala es una maravilla, sobre todo toda la historia indígena y demás. Ok, pero ¿por qué insiste en que hay una nueva Venezuela? ¿En qué consiste esa nueva Venezuela? Esa Venezuela consiste en la organización, en la pluralidad, en que podamos movilizarnos, en que podamos entender que los cambios no van a llegar por sí solos, los cambios no van a llegar desde nuestras casas, los cambios no van a llegar desde cualquier espacio, los cambios se conquistan y se luchan en la calle, se conquistan y se luchan a través del derecho a la manifestación pacífica, pero se conquistan y se luchan a través de la unión de los distintos sectores para poder al final avanzar. ¿Y por qué insisto en el tema de Barinas? Porque efectivamente hay muchos sectores del país que critican, que satanizan nuestra labor, una labor que hoy es respaldada por el mundo entero, por el simple hecho de que se haya salido a votar y no ceder un espacio tan importante. Y hoy, al final, lo que representa esta victoria en Barinas es el renacer de la esperanza de muchos estados que se estarán preguntando, pero si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr si nos organizamos, si nos movilizamos, si ejercemos ese derecho a la manifestación pacífica, insisto, consagrado en la Constitución, y si entendemos que el trabajo no es desde el teclado ni tampoco desde la casa? Es un trabajo que tiene que hacerse y creo que esto pudiera replicarse en muchos tableros de otros estados del país y por supuesto abrir compuertas para nuevos escenarios. Esta victoria tiene que ser muy analizada, pero sobre todo internalizada. Hay muchos sectores, tanto políticos como de otras tendencias, que están intentando o que buscan minimizar ese pequeño, ellos le llaman ese pequeño costo. Es algo que quiere la dictadura. Al final la dictadura en Venezuela quiere que no se hable de Barinas, quiere que no se hable que se le propició una paliza por más de 40,000 votos donde tuvieron el control de todas las instituciones, el control de todos los recursos. Y eso es lo que al final quieren ellos, que no se hable de ellos, y es este espacio tan importante quien nos permite poder difundir, diseminar lo que pasó en Barinas y que hoy Barinas al final forma parte de una agenda internacional que puede ayudar a que al final regrese y retorne una democracia. Sabemos que no va a regresar sin sacrificio, sabemos que no va a regresar de la noche a la mañana, pero con ciudadanos comprometidos, con organizaciones comprometidas, con la movilización permanente y con criterios articulados y por supuesto con la incorporación de todos los sectores de la sociedad civil, es bastante importante. Creo que hay cosas de las que hay que reflexionar, cosas de las que hay que aprender, y creo que para Caracas esto tiene que ser una gran
una gran enseñanza de cómo reflexionar y de cómo empezar a incorporar a todos estos sectores para el retorno de la democracia, a entender cómo canalizar los descontentos en las comunidades. Hoy hay una gran incertidumbre de las personas que están protestando por servicios públicos en todo el país. La pregunta que yo me hiciera, ¿quién canaliza esos descontentos? ¿Qué liderazgos políticos van a esos lugares a decirle a los ciudadanos, vamos a luchar, acompañamos esas reivindicaciones, pero sobre todo para poder al final lograr un cambio hay que salir de la dictadura? Al final ese es el gran reto que tenemos como sociedad, es que más bien nos unan los propósitos de cambio, nos unan los anhelos por la libertad, entendiendo, insisto, que la necesidad de articularnos, de trabajar de manera colectiva, es la que nos va a permitir generar grandes resultados junto con el gran apoyo de toda la comunidad internacional. Ese es el gran reto que hay como país, como ciudadanos y sobre todo como nación y como Estado que hoy al final logró desatarse de 22 años de la dinastía de los Chávez en Barinas. Mira, ya que hablaste de la dictadura y tú que estás en la calle, ¿se siente tensión entre el chavismo y el madurismo? Efectivamente, parte de lo que se dice también y de lo que se especula es que el candidato Jorge Arriaza al final vino a pasarle factura al chavismo por sus 23 años de gestión. La respuesta que yo hago al final No, es que mira, es lo espérate un mismo. momentico. Olvídate ya de las elecciones. Qué bueno que estás entusiasmado. Ojalá ese entusiasmo te sirva para seguir peleando en la calle y demás. Estoy hablando ahora fuera de las elecciones. Estoy hablando de que tú que estás en la calle, ¿no? En los últimos meses, por ejemplo, ahí se siente que hay un enfrentamiento, como dicen, no me consta, no lo sé, por eso te pregunto, entre el chavismo y el madurismo. Totalmente. Los enfrentamientos son incluso públicos y notorios. Usted ve a funcionarios distintos funcionarios tuiteándose, diciéndose cosas ante los medios de comunicación. Cuando tú vas a las comunidades, cuando usted va, por ejemplo, a Sabaneta, a Cruz Paredes, a Zamora, te das cuenta que hay distintas tendencias que al final están peleadas. Y creo que al final eso es algo que hay que saber articular y aprovechar. Al final son lo mismo. Cuando tú me dices del chavismo y del madurismo, es un problema de fondo al final. La traducción es que para mí el chavismo, tanto el madurismo, termina siendo lo mismo, que al final son los que han destruido el país por más de ¿Y por qué 22 están años. Entonces, peleados? En esos Twitter que tú dices que son... por el poder, es el poder porque efectivamente quien tiene poder quiere tener siempre más poder y es el chavismo y el madurismo quien quieren controlar el país a través de las distintas instituciones y ellos evidentemente desde mi perspectiva están en conflictos internos y lo que quieren es ver al final quién era el candidato en cada estado, pero sí, sus posiciones son públicas, puedes revisar las redes sociales, los periódicos locales, los pocos periódicos locales que hay. Es importante que pueda decirte que durante los últimos días más de 14 programas de radio en el estado de Barinas han sido censurados por Conatel y esto al final representa un retroceso pero también un cierre al espacio cívico y a las libertades porque al final estos programas han hablado justo de lo que tú acabas de preguntar, que si hay enfrentamiento, hay disyuntivas, hay disputas entre un lado y el otro. Entonces, al final, estas posturas son públicas, son notorias, están en las comunidades y no sé si con eso respondí a su pregunta. Sí, otra cosa, eso mismo se nota también o no se nota entre la gente que apoya a López y la gente que apoya a Capriles y la gente que apoya al, ¿cómo se llama? El gobernador del Zulia, a Manuel Rosales, en esos diferentes grupos o pequeños partidos que quedan en Venezuela. ¿Eso se siente o se siente más la pelea de chavistas y maduristas? Háblame un poco de eso. No, desde mi perspectiva, la pelea del chavismo y el madurismo no tiene forma de compararse con otra. Sin duda, lo hacen en procesos electorales, pero también lo están haciendo hoy, cuando es el mismo Jorge Arriaza quien pide nombrar a nuevos equipos
a nuevos equipos maduristas en el Estado. Pero más allá de eso, yo creo que debe existir la pluralidad, el derecho a opinar y que al final no podemos convertirnos en lo que tanto criticamos. Al final, si hay distintas opiniones dentro de la oposición venezolana, creo que al final el debate sería ese, llevar esas posturas al terreno, explicar cuáles son las opciones, cuáles son las estrategias que hay o que ellos tienen y que pueden vincularse con el trabajo articulado de la sociedad civil y que esto permita sin duda retomar la democracia en el país, ¿no? Al final creo e insisto que el mayor de los problemas los tienen los chavistas y los maduristas que al final siguen vulnerando los derechos humanos, pero que al final siguen luchando por quien se queda en el poder. Esa no es una agenda que nos tiene que distraer. La agenda que nos tiene que distraer, cuáles son los próximos pasos que debemos seguir como sociedad civil y como los factores democráticos para lograr el retorno a la democracia. Eso es lo que tiene que ser parte de la discusión y no al final de quiénes son en ese grupo los que están peleando. Eso ya es un tema de ellos, que ellos se peleen, que ellos hagan lo que hagan y que nuestro trabajo sea seguir luchando de manera diaria en las comunidades, en los caseríos. Insisto, Napoleón, las comunidades no van a bajar. Usted tiene que ir a buscar a la comunidad, usted tiene que subir al cerro y al final explicarle a la ciudadanía que sus problemas son nuestros problemas y que esos problemas los vamos a resolver luchando sobre todo con el derecho a la manifestación pacífica, un derecho que ha sido criminalizado aquí en Venezuela, pero sobre todo es un derecho que ya hoy muchos sectores de la oposición democrática dudan a que se use, no deciden usar ese derecho como herramienta de lucha unida a esa herramienta que hoy en Barinas hemos usado, que es el derecho al voto, pero más allá de ese derecho, el derecho a defender ese voto, el derecho a documentar, el derecho a denunciar, pero también el derecho a unirnos como Estado entre todos los sectores y lograr cambios importantes para el país. Un tema que para mí es cuestión de una novela, más bien de un drama, es cómo interpretas la posición de Claudio Fermín. ¿Por qué Claudio Fermín? Y lo digo que es para un drama porque ahí se enfrentaron en dos palabras dos personas que dicen ser de la oposición, creo que Claudio Fermín también lo dice, pero que parten de un mismo partido, que es Acción Democrática. Claudio Fermín fue candidato presidencial de Acción Democrática y Garrido era la máxima autoridad de Acción Democrática en Barinas. Y así todo, Claudio Fermín se lanza como otra opción. ¿Qué decía Claudio Fermín? ¿Qué vendía Claudio Fermín en el sentido, no en el peyorativo, sino, o sea, ¿qué les proponía a ustedes, los barinenses, Claudio Fermín, para que votaran por él y no por el candidato del régimen o el candidato de la oposición? Mira, primero tengo que decirte que uno de los candidatos que más tuvo recursos y que tenía toda la ciudad minada de afiches y de vallas gigantes era Claudio Fermín. Cuando usted me pregunta que qué creo yo acerca de él, al final creo que era una opción que el gobierno o que el régimen o que la dictadura colocó para restarle votos a los factores democráticos. Al final, para mí, él es un instrumento que usa el chavismo para dividir a los factores democráticos, para dividir a los sectores que hoy adversan al chavismo y que quieren un cambio y un retorno a la democracia. ¿Qué decía ese señor? Ese señor intentaba al final intentar confundir a la ciudadanía, intentaba decir que era el candidato de la sociedad civil y de los factores democráticos y que venía a resolver todos los problemas del Estado. Hoy, al final, hay un gran descubrimiento y es que ese señor no logró casi nada del apoyo popular, del apoyo de la ciudadanía y que al final los ciudadanos están totalmente claros que es un instrumento que usó el chavismo para poder dividir y confundir a la ciudadanía. Así como hicieron con, por ejemplo, la presencia incrementada de grupos de seguridad para desmotivar al elector y que el elector dijera
no voy a participar porque evidentemente si trajeron 7 veces la proporción de los militares que debían usar en Barinas, quiere decir que al final no van a respetar la decisión de los ciudadanos. Pero en teoría, para mí, desde mi punto de vista, es un instrumento que usa el chavismo para poder dividir a los factores democráticos, para confundir a la ciudadanía y sobre todo también para intentar con los recursos económicos que tiene comprar algunas conciencias, ¿no? Has explicado dos veces muy claramente que Claudio Fermín, ¿no? Tenía a su Para mí, disposición una gran cantidad de dinero por la enorme publicidad que tuvo. ¿Algún periodista local le preguntó de dónde sale ese dinero? sí, múltiples periodistas hacían distintas preguntas, pero lastimosamente ese señor no respondía, no respondía. Inclusive tenemos información, nuestra oficina documentó que en varias de las entrevistas realizadas, en unas de ellas mandó a sacar de un auditorio a un periodista de comunitario por exigir y por preguntar si al final él era un candidato impuesto por el chavismo. Entonces, al final, lo que puedo entender es que, insisto, es un ciudadano, un instrumento que usa el chavismo para confundir al elector, para confundir a la ciudadanía, O sea, que porque nunca al final respondió de dónde salía ese dinero. no respondió y dijo que efectivamente otra pregunta. Y efectivamente eso llevó a que este periodista comunitario no pudiera seguir preguntando, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a recordarle a la gente que quién eres tú. Ronald García es abogado, tiene 29 años, es un luchador por los derechos humanos y es por eso que estuvo preso en varias oportunidades, según la información que yo tengo. Y además es fundador y presidente del Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil de Barinas. Él vive en Barinas. Él estaba ahí en una mesa de Se votación. lo está contando una persona que estuvo en el proceso electoral, una persona que es de Barinas, que aunque nací en Táchira y vivo en Barinas, me siento un barinés más. Pero al final estamos aquí trabajando para poder seguir internalizando esos Ok, procesos de cambio. está emocionado todavía. Déjame terminar de preguntar porque si no esto va a durar 3 horas. Está bien, está bien. Chéverísimo, me encanta cómo habla, esa euforia no la veía desde hacía muchísimo tiempo. Hay que recordar que él no pertenece a ningún partido político. Eso no es ni bueno ni malo. Eso lo que quiero decir es que la euforia de él es de lo que ve en la calle, de las luchas y no porque tiene lo que decían los comunistas. La línea justa es y tenían que hacer lo que decía la línea justa. ¿Ok? O sea, la línea justa de él es luchar por la sociedad y no en primer lugar por el partido o los intereses del partido. Así Ok, es. tú estás muy entusiasmado. ¿Cuánto tiempo le das al gobernador Garrido, a pesar de que ha reconocido, lo primero que hizo reconocer a Maduro como el presidente de Venezuela, no legítimo, pero como el presidente de Venezuela, ¿cuánto tiempo le da para que empiece a cambiar la situación? ¿Tú crees que va a haber agua, que va a haber luz, que va a haber más seguridad, ¿no? Porque la gente salió a la calle o el valor de lo que sucedió es que la gente unida en la calle que fue una forma de protesta. Sí, evidentemente yo creo que existen muchos mecanismos para lograr cambios a mediano plazo. Recuerda que es el chavismo quien no cree en la empresa privada. Hoy yo creo que la poca empresa privada que queda en el Estado quiere trabajar de manera articulada. Creo que la comunidad internacional, las embajadas, las agencias quieren trabajar para la recuperación no solo de Barinas, sino también Venezuela. Yo creo que hay una gran oportunidad y que esa oportunidad debe saberse materializar y trabajar. Trabajar de manera articulada con todos los sectores y que el personal que vaya a gerenciar junto con el señor gobernador tiene que ser un capital totalmente gerencial, profesional y que no se repitan los errores del pasado y que esto al final permita tener buenos resultados, que se permita poder corregir, arreglar los problemas del agua, pero también los grandes problemas de la basura y otros problemas que Entonces, aquejan a los ciudadanos.
¿Tú crees que se va a solucionar el problema del agua, de la electricidad? Yo creo que pueden haber muchas mejoras con apoyo de la comunidad internacional. Recuerda que hoy en el país hay muchas embajadas, muchas agencias que quieren trabajar con gobiernos locales y más con gobiernos democráticos, participativos. Y eso es hoy lo que representa Y eso es Bahía. lo que quiere la gente, que le solucionen. Que le solucionen sus problemas. El tiempo, nosotros esperamos que evidentemente haga las cosas bien, deseamos el mayor de los ¿Cuánto éxitos tiempo le das? para resolver los problemas No, no, o no, para para... empezar a resolver los problemas, no para resolver los problemas que evidentemente no los va a Ok, poder resolver. así sí, ya le entiendo la pregunta. Ujú. Bueno, yo creo que efectivamente para empezar nosotros a notar cambios importantes, un mes, 2 meses, Eso creo es que muy cambios poco. Ah, bueno, tampoco totalmente exagere. positivos. Eso es muy No, poco. pero insisto, creo que si el trabajo es articulado, creo que si el trabajo es con las agencias, creo que si el trabajo es con la comunidad, grandes cosas se pueden hacer. ¿Ya ha Se, anunciado alguno de las personas que va a tener a su lado en no, ese cambio que la gente está pidiendo? esa información la desconozco porque al final no es pública y como te dije, yo no pertenezco a ningún partido político, pero imagino que en el momento oportuno, adecuado, esa información será pública y notoria, pero evidentemente sí creo que hay hombres de grandes capacidades al lado de él, incluso que no han militado en partidos políticos, sino que solo son gerentes que pueden ayudar al final en cómo demostrar la diferencia entre un estado y otro, ¿no? No sé si con eso respondí su pregunta. Perfectamente. Ronald, ahora quiero hablar de ti. ¿Por qué no estás en un partido político? ¿Por qué nunca has militado ni siquiera cuando tenías 15, 16, 17 años? ¿Tus padres pertenecieron a algún partido político? Bueno, mis padres nunca pertenecieron a ningún partido político. Yo he venido trabajando desde la sociedad civil, desde los gremios, desde las ONGs, desde el año 2013, desde la fundación, desde distintos proyectos que contribuyen a promover Y nunca te dijeron valores por qué. democráticos. Sí, Escúchame, sí, nunca sí. te dijeron por qué, porque cuando ellos tenían tu edad, había dos grandes partidos políticos que sí funcionaban y que sí hacían cosas, hacían obras, crearon una enorme clase media, exactamente que salió de la clase humilde, ¿ok? Creció Venezuela. Nunca te dijeron por qué nunca se interesaron por pertenecer a un partido, para trabajar por un partido. Bueno, mi padre vivía muy ocupado, mi padre es panadero, hace un rico pan, debo comentártelo, y parte de su tiempo siempre vivía trabajando. Y en el caso de mi madre era un caso muy similar, mi madre era una trabajadora de Cantebec y al final el tiempo era muy reducido para poder militar en alguna organización política. Al final tampoco quisiera satanizar al que pertenece o no pertenece a una No, organización no, no estamos política. Creo que satanizando los a nadie, te partidos, estoy preguntando a ti nada más. sí, no, pero yo te estoy comentando, creo que al final los partidos es una gran fibra para construir y luchar por las democracias, así como lo hacemos quienes los hacemos desde la sociedad civil más. Si eso es así, perdona que te interrumpa porque pareces un rayo prendido, ¿ok? Te lo digo con cariño, pero qué bueno que seas así, qué bueno que seas eufórico y que te dure. Si eso es así como tú dices, ¿por qué a ti nunca te ha interesado estar en ninguno? No has No, estado ni siquiera cerca de alguno. porque es que me siento encantado y estoy totalmente casado con el trabajo de la sociedad civil y de las fundaciones. Creo que al final promover y defender derechos humanos es una forma de vida y promover valores democráticos también. Pero al final creo que es una vocación. Seguir en Venezuela representa resistencia, representa optimismo, pero también representa querer que nuestros familiares queridos que se han ido puedan regresar. Y eso es hoy parte de lo que nos inspira a seguir aquí en el país. Por supuesto que durante todo este recorrido hay muchas personas que se han acercado a pedirme que ingrese a una organización política, pero creo que por ahora no es el tiempo de hacerlo y más allá no estoy identificado
con los partidos de ahora. No sé qué nos vaya a preparar el futuro, pero de lo que sí estoy totalmente seguro es que voy a seguir aquí luchando, trabajando por los valores democráticos, por el respeto a los derechos humanos y sobre todo por el respeto a la dignidad humana y sobre todo por el derecho que tenemos los ciudadanos a vivir en un país libre, en un país en donde existan oportunidades, en donde hoy la mayoría de los jóvenes venezolanos no tienen oportunidades ni futuro en Venezuela. Y muchos se preguntarán, bueno, pero si esa es tu narrativa y eso es lo que dice, ¿qué haces en el país? Y mi respuesta es que al final creo y estoy convencido que el océano al final no se construye con una gota de agua, pero es esa misma gota de agua quien hace que el océano se construya. Y frente a esa necesidad creo que son valientes los que se van, pero son valientes lo que se queda. Y te hablo de una premisa muy importante. Parte de nuestros programas funcionan con la diáspora venezolana, que son los venezolanos que se encuentran en el exterior y que de una u otra forma se siguen conectando con las causas venezolanas, y es lo que hace hoy que nosotros podamos seguir defendiendo, promoviendo derechos humanos y luchando para el retorno de la democracia en Venezuela, un retorno que ha llegado a Barinas más temprano que tarde, pero que hoy Barinas representa el renacer de la esperanza en 23 estados del país, en un distrito capital, pero también en más de 360 municipios Mira, de Venezuela. tengo entendido que como abogado sí has ejercido y que lo has ejercido para defender los derechos humanos de gente de allá de Barinas. ¿Eso fue lo que te condujo a la cárcel? No, parte de lo que sucedió fue durante el proceso de las manifestaciones pacíficas que se dieron en Barinas en el 2014, cuando efectivamente se exigían reivindicaciones universitarias y estudiantiles. Pero también en el año 2019, cuando empezó el proceso de la cuarentena, el proceso de lo que fue el proceso del COVID, que dictaron medidas radicales para que los ciudadanos no pudieran movilizarse. Fui detenido en mi casa por el DIGESIN a las 3 de la tarde y fui liberado a las 2 de la mañana de ese mismo día, gracias a la presión de ciudadanos, de ONGs, de Pero ¿por qué en fundaciones. esa oportunidad te detuvo el DIGESIN? No hubo ninguna excusa, solo me detuvieron. Dijeron que efectivamente la labor de la defensa y la promoción de los derechos humanos debía ser desarticulada, que denunciar al régimen no era algo positivo, y frente a esa necesidad creo que parte de lo que buscaban es que dejáramos a las víctimas sin apoyo jurídico, extrajurídico, psicosocial, y es hoy lo que nos permite tener un mayor compromiso de seguir aquí en Venezuela, de seguir en Barinas y sin duda de luchar por el retorno hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, ¿no? Ronald, También nuestra Ronald, organización, debo escúchame, comentarte que en Ronald, 2020, Ronald, eh, Roland, Roland, perdón, Roland, ¿de qué te estoy diciendo? Ronald, me dijiste Ronald. Ah, Roland, mira, tú que has vivido en Barinas, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Barinas? 7 años. 7 años. Cuando tú llegaste, todavía la gente estaba orgullosa de que llegó como un barinés a ser presidente de la República, o ya estaban desilusionados, frustrados. No, ya aquí ha venido un proceso de desilusión por más de una década. Puedo decirte, los ciudadanos están cansados de evidentemente poder vivir en un estado en donde no existen ningún tipo de derechos ni libertades. Por eso es que creo que es el gran reto que tiene hoy el gobernador de dar respuestas a los ciudadanos, de dar respuestas rápidas, continuas, ¿Qué le para que pides los al ciudadanos gobernador? sientan ¿Cuál crees tú que cómo. deben ser las primeras medidas que debería hacer el gobernador según tu punto de vista? ¿En qué materia? ¿En cuál En la materia? que tú quieras, con las tres más importantes, suponte Yo tú. creo que lo primero que debería hacer efectivamente es convocar a todos los gremios, sindicatos, ONGs, empresas privadas, comunidad internacional,
para poder planificar la reconstrucción y lo que sería cambios positivos a corto plazo en materia de servicios públicos, ¿no? Insisto, con el apoyo de la comunidad internacional. Hoy hay muchas embajadas en Venezuela, muchas agencias que quieren apoyar gobiernos locales. Trabajar de manera aislada al final lo va a llevar a no tener resultados y a que los ciudadanos se sientan frustrados. Es por eso que mi llamado al final es a que pueda hacer una mesa de trabajo con todos los sectores de la sociedad civil, a que pueda entender que el tema de Barinas requiere de apoyo internacional para poder al final sacar un estado adelante que está sumergido en la corrupción, en la pobreza y en múltiples problemas que no quisiera gastar el tiempo hablando de ello. Más bien de los grandes oportunidades y desafíos que tenemos, pero también de los grandes resultados que se pudieran tener a corto plazo. Ese es el llamado que yo haría al gobernador a que pueda establecer una mesa de trabajo articulado con todos los sectores de la sociedad que, insisto, promueven y defienden derechos humanos y con la comunidad internacional que hoy están al pendiente de todo lo que ocurre en Barinas y en Venezuela. No dentro de 2 meses, porque me parece que es muy poco tiempo para que se puedan empezar a ver las primeras cosas. Pero dentro de 6 meses, si tú me permites, te volvemos a llamar para ver cómo ves la situación. ¿Te parece? Perfecto, encantado de que puedas llamarme y poder tener esta pequeña ventana de libertad de expresión para comunicar nuestro trabajo y nuestros anhelos profundos de tener un país con el retorno a la democracia, ¿no? Al final, defender y promover derechos humanos en un contexto como el venezolano es tarea también de valientes, insisto, así como el que se va. Entonces vamos a estar muy complacidos de tener otra oportunidad para compartir esta experiencia y hablarte un poco más sobre lo que Barinas hoy ha contagiado, insisto, a 23 estados del país, a un distrito capital y a más de 30 millones de ciudadanos que exigen cambios profundos para el país, partiendo de la defensa, promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos. Muchas gracias, Napoleón. No sé si tiene alguna otra duda. No, quiero recordarle a la gente que te ha estado escuchando que te llamas Roland García y no Ronald. Eso debe ser por mi gusto por el McDonald's, Ronald Ah, McDonald. ok, ok. Ajá. Ronald García, que eres abogado de Venezuela, que tienes 29 años, que has ejercido como abogado para defender los derechos humanos, ¿no? Que que eres egresado de un programa internacional de formación de ciudadanos en los Estados Unidos, que además eres el fundador y presidente de una ONG de Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos, cuyas siglas estamos viendo todo el tiempo en la parte inferior, si mal no recuerdo, derecha de su pantalla, porque yo no la estoy viendo en este momento, y que es miembro de COESEC, que es un centro de observación electoral de la sociedad civil de Barinas, y que fuiste, ¿no?, uno de los defensores que estaba allí al frente defendiendo el voto de los ciudadanos para que no se lo robaran. Y también Gracias, soy Roland. panadero, se te olvidó lo de panadero. ¿Tú eres panadero? Sí, los fines de semana hago pan y vendo por encargo. ¿Y qué tipo, cuál es tu especialidad? Pan de mantequilla, pan de leche, pan azucarado, pan de avena, bolitas de queso y en mis tiempos libres los fines de semana hago panes por encargo en el estado. Bueno, pero tú no vendes tus panes. Sí, por supuesto. Pero no fuera de los tiempos libres, no has aprovechado y tener una pequeña, qué sé yo, panadería o algo de eso. Estamos en eso, estamos trabajando para lograr, así sea un pequeño espacio para también promover el pan rico venezolano. Chévere. Añoro el pan dulce venezolano, por cierto, entre otros. Ok. Un abrazo, Roland, ¿sí? Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a todos los oyentes. Mira, no te he preguntado por qué decidiste irte de los Andes e irte a los llanos. ¿Qué fue lo que te decidió? Bueno, efectivamente, porque en esos momentos mi madre fue cambiada de Cantebé del Táchira para Barinas y efectivamente me fui con ella
Y bueno, hoy me siento un hijo más de Barinas, me encanta Barinas, así como me encanta los Andes y Venezuela, pero creo que al final hemos generado grandes oportunidades y ojalá en otra oportunidad tengamos más chances para explicarte más acerca de nuestra labor allí. Pero bueno, Ya me que además de siento, cantar Soy de los Andes, soy puro corazón, cantas Linda Varinas. sí, bueno, hago el intento. Bueno, hasta luego pues, nos vemos. Dale, Dios te bendiga. A ti también, hasta luego.